que la cabra siempre tira al monte, y usted como buen escultor dijo, lo primero que tengo que hacer es la portada, y depende cómo quede la portada, haremos el libro, a medida de la portada. Exactamente. En principio yo lo que quería hacer era un retrato de Juan Belmonte, porque yo soy pintor y escultor fundamentalmente, de eso vivo, ¿no? Aunque he escrito ya, he publicado varios libros. Entonces me di cuenta que yo quería investigar para profundizar más en la personalidad de Juan Belmonte, porque quise sondear mucho en el personaje. Es un personaje que yo tenía referencia de la niñez, claro, pero ya cuando hice ese retrato empecé a investigar, a ver bibliografía, a tirar de hemeroteca, a ver documentación general, revistas de la época, hablando con testimonios de primera fila, como una especie de trabajo de campo, ¿no?, que hicimos, y me di cuenta que, digo, bueno, si yo lo que quería era tener una breve información sobre el personaje para el libro, ¿qué pasa allí? Me di cuenta que había muchísima información, y entonces digo, se podría, y muchas de las informaciones no estaban publicadas, es decir, todavía muchas zonas de sombra que quedaban ahí, que ahora explicaré más adelante, ¿no? Y había muchas zonas de sombra, y eso me dio pie precisamente de manera que, como tú me habías dicho, justo primero fue la portada, no al revés, pues fue el libro. ¿Y el prólogo vino antes o cuando ya está el libro? El prólogo estaba el libro ya en marcha, o sea, estaba el libro ya, y una de las veces que también tiene su gracia, yo no conocía al gran maestro de Sócrates, le llamaba el Sócrates de San Bernardo, a Pepe Luis Vázquez, ¿no? Además un hombre de un talento, de una finura, de un arte extraordinario, de una bonomía también, que le acompañaba mucho a sus figuras. De manera que yo lo llamé por teléfono sin conocerlo a todo esto. Yo, teléfono, mire, usted es el señor, sí, aquí estoy a parar, quedo con él en un bar y le propuse la idea del libro. Dice, yo no he escrito nunca un prólogo en mi vida, yo no sé escribir, esto para mí es un problema muy grande. Digo, bueno, pues yo se lo grabo a usted y después lo transcribimos. Y salió ese prólogo que, por cierto, es delicioso, gusta muchísimo. ¿Y usted por qué cree que desde niño Juan Belmonte estuvo tocado por la tristeza? Sí, Belmonte, hay un dato concluyente. A Belmonte se le muere la madre cuando tenía solamente 7 años. Y eso le produjo a él una sensación de tristeza inmensa, de melancolía sobre todo, y además en el libro se cuenta un lance o un episodio muy sentimental, ¿no?, que llega mucho. Él había encontrado en su casa una fotografía, no sabemos si fuera de un antepasado de ellos o era de una dama que está en el libro, y decía que era su madre y no era su madre. Entonces incluso él llevaba esa fotografía. Cuando los toreros llevan esa capilla de santo y tal, él se ponía esa estampita, la ponía que la supuesta madre la ponía en la capilla. De manera que eso a él le causó una tristeza enorme. Era de una familia muy numerosa, ¿no? Sí, creo recordar que eran 11 hermanos, ¿no? Y además muy humilde, una familia bastante humilde, que costó muchísimo trabajo a los padres pues, sacarlo adelante, aquí en Callero, ¿no?, la calle Feria, y después tenía, sobre todo, como diría yo, el padre era un poco disoluto, ¿no?, un hombre que no se entregaba mucho, no era un hombre muy familiar, ¿no?, aunque después al final se dio cuenta, ¿no?, de los errores que había cometido con los hijos, ¿no?, pero yo en mi libro de todas formas he tratado de ocultar todas estas cosas, todo eso cosas intríngulis y familiares, ¿no? Yo he pretendido que el libro vaya por una senda más elegante, sin profundizar en cosas que no. ¿Y cuándo se da usted cuenta que a Juan Belmonte se le debía un libro así? Pues precisamente a raíz de la investigación de este libro. En Belmonte hay un libro que está muy comentado, se habla mucho de él, ¿no?, está en toda la biblioteca, que es el famoso libro de Chávez Nogales, ¿no?, Juan Belmonte, matador de toros, que surgió de una revista que se llama Estampa, de la época, y lo hacía como capítulo folletinesco, en aquella época estaba muy en boga, ¿no?, le daba mucho toque sensacionalista, ¿no?, para que tuvieran unos mayor lectores, un mayor número de lectores. ¿Qué ocurre aquí? Que no es real, es una biografía que no era real para nada, era monovelada, la mayoría de los episodios que se cuenta pues son ficticios. La prueba es que el mismo Belmonte decía cómo era tartamudo, decía, ¿cómo voy yo a cruzar el río a nado si yo no sabía nadar? No aprendió en su vida nada, ¿no? Entonces él mismo desmiente un lance que se cuenta ahí, ¿no? Entonces, claro, después sobre la muerte no se escribió prácticamente nada. Este libro llegó hasta el año 34. No se escribió más de Belmonte, se hicieron más libros, ¿no? Pero siempre volviendo sobre el aspecto técnico, lo que significó en el toreo,
la tauromaquia de Belmonte, y yo no quería ir, porque no quería ir, que no es un libro fundamentalmente de toros, hay que dejarlo bien claro, ¿eh? Eso es la biografía de un personaje. Yo me he fijado mucho en la figura de Juan Belmonte, no en el torero. Que actualmente era torero, pues sí, hay que reflejarlo en el libro, obviamente. El libro no relata solamente la historia de Juan Belmonte, sino también su biografía. Exactamente, es un libro, digamos, lineal. Empieza desde que nace hasta que muere, ¿no? Es decir, que no es un libro, como es un libro que no tiene un fácil encuadramiento, ¿no? Estilístico, sino es un ensayo. En un ensayo, tú sabes, cabe todo. O sea, yo es una amalgama de conocimiento que una persona... Y yo he querido, lo que más se aproxima, si tú lo analizas en profundidad, está conformado ensayísticamente, ¿no? Además que las cosas no son como las vimos, sino como las recordamos. Exactamente. Sí, sí, y a veces recordamos cosas de una manera que no tiene mucho que ver a como fueron o las vimos. Un concepto clanesco, muy... Y en la historia, en el libro, ¿es más interesante la historia del torero o la del hombre? Para mí la del hombre. Hay que tener en cuenta que también, bueno, yo creo que en todos los órdenes de la vida ocurre eso. En principio es el hombre. Y la obra es una consecuencia del mismo, claro. Es un trasunto. O sea, todo lo que tú has hecho en tu vida es un trasunto de ti mismo. Y todo está elaborado en base a tu personalidad. Es decir, que cada obra que hagamos, tú como en tu vida laboral, como yo en mi vida laboral, evidentemente tiene que tener ese toque personal, ese acento. Belmonte le llamaba acento personal. Muy bonita la palabra, ¿eh? Pero, ¿Juan Belmonte camina en la historia o en la memoria del toreo? Yo creo que en los dos sitios, pero la historia está, de hecho, no es la historia de tauromaquia, hay que entenderlo. Es decir, está, que además como un revolucionario, la edad de oro del toreo, no se va a entender nunca sin Belmonte y Joselito. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la memoria, creo que fue Bergamín que decía, es historia con alma, creo que dijo una frase muy, muy ajustada. Y yo creo que, claro, si lo vemos así, pues Belmonte puede estar en los dos lugares, puede estar la historia. De hecho hay libros de texto, lo he visto yo en algún sitio, no sé si quizás sea de Algaida, he visto yo curiosamente que se ve el retrato de Juan Belmonte que le hizo Zuloaga, Ignacio Zuloaga, ya lo toca en un libro de texto, lo he visto yo poniendo retrato de Juan Belmonte, eso por Zuloaga, ¿no? Es muy curioso. ¿Y por qué a Juan Belmonte le gustaba navegar siempre entre las sombras? Y era un hombre que... ¿cómo diría yo?, que se movía en una armonía de contrario. Es decir, era lento, rápido, triste, alegre. O sea, siempre era todo lo contrario. No era una persona que tenía una personalidad definida. Entonces, precisamente, era un hombre que no tenía facultades ninguna, de los pies. Como vemos cómo azarta hoy los toreros alegremente la valla, esto no lo podía hacer. Él no podía. Los pies le fallaban totalmente. No podía correr. Él no podía correr, si un toro en esas carreras nunca se tenía que estar quieto. Y esa era la revolución, una de las bases de la revolución belmontina es esa. Dice, yo no me tengo que mover, que se tiene que mover el toro. ¿Entiendes? Esa sea la esencia de... ¿Y quién cree usted que debería leer este libro? Bueno, este libro está dirigido básicamente a personas que les guste la historia. Porque es un libro que al margen de la historia de Belmonte se ve la historia de España. O sea, se va a ver la historia de Belmonte cuando empieza, como era Sevilla. Más que nada, historia de España, historia de Sevilla, lo que yo he profundizado, obviamente, ¿no? Pero después también hablamos de la Guerra Civil, de cómo hay un contexto histórico bastante definido en el libro, ¿no? Que es un libro que le gusta la historia, al margen que, aunque no le gusten los toros, con mi respeto, siempre con toda esta polémica que hay ahora mismo, hay que tener en cuenta que hay que respetar al que le guste y al que no le gusta. Eso está clarísimo, ¿no? Claro. Los dos hay que respetarlo, pero vamos, sublimemente. Entonces, por eso te digo que es un libro que se puede leer sin gustar los toros. Yo de hecho tengo noticias de muchas personas que lo han leído y no han ido nunca a una corrida de toros. Y me lo han comentado, ¿no? Y eso es lo que yo cuidaba fundamentalmente, atraer el personaje, contarlo de una forma amena, de manera que te enganchara. Tú empezabas linealmente con el libro, pero quería que llegara hasta el final, ¿no? Y el final quizás sea, para mí, bajo mi gusto, quizás sea lo más cálido, lo que tiene el libro, digamos, de más profundo, si es que tiene algo profundo, sería el final. ¿Podríamos decir que este libro es su biografía definitiva? La editorial lo dice, ¿no? Pero yo, ¿qué te diría? Definitivamente no hay nada. Yo creo que es muy difícil hablar de ese concepto, ¿no? Porque siempre surgen cosas, surgen nuevas ideas, se puede investigar incluso en mi libro,
después de que se habían publicado 50 y tantas biografías sobre Belmonte, he descubierto un sinfín de cosas, de elementos nuevos que yo no me podía ni imaginar. ¿Y por qué le llamaban el Pasmo de Triana si él no nació allí? El Pasmo de Triana, pues, curiosamente, era de la calle Feria. Él nació en la calle Feria en Sevilla, que no tenía nada que ver con Triana, porque él se hizo en Triana torero. Empezó a triunfar en Triana, en la calle Castilla, ¿no? Él empezó allí, sus máximos triunfos, empezó allí. Entonces ya empezaron el pasmo, porque dejaba a la gente pasmada, ¿no? Pues entonces una frase que se decía mucho: oh, venimos de los toros, y salió pasmadito, pasmado, como decían de los toros. Entonces empezó, y ya se le quedó eso del Pasmo de Triana. Igual que Sicuelo, perdona justo, Sicuelo, siendo de Triana, le decían el torero de la Alameda. Las contradicciones de Sevilla. El mito de Juan Belmonte se alimenta también de los sueños. Sí, el mito de Juan Belmonte era un torero evocador, ensoñador. Su forma de ver, entender la vida, su filosofía, su retranca. Es un hombre con una retranca más que nada muy grande. Decía Pepe Luis Vázquez, de las veces que yo hablé con él, decía que cuando hablaba poco, dice, era muy limitado en palabras, pero cuando hablaba era la campana de Toledo. Decía frases muy contundentes y muy cerradas, ¿no?, que te ponían a cavilar. Ahora hay una frase que se dice constantemente, que es un tópico, fue una manía, ¿no?, que se torea como se. Tú lo has escuchado decir una frase muy manía, ¿no?, que ahora mismo lo dice todo el mundo. Con uno extrapola el mundo taurino. Hoy ya a un mejor tío le pregunta tú esto, y dice, no, yo se torea como sé, ¿no? Y es verdad, era una verdad extraordinaria, ¿no? Que es lo que yo decía antes, que era producto de la personalidad, se refleja mucho en tu obra, que viene a decir lo mismo. ¿Y qué pudo más en la vida de Juan Belmonte? ¿La pobreza, las lágrimas, el miedo, la soledad, el desamor, el fracaso, o el triunfo, la fama, el amor, la gloria? ¿Qué pudo más? Yo creo que todo junto. Todo un conglomerado de cosas que le llegó al final a sentirse en una soledad extraordinaria. Porque ahora hablaremos, si tenemos espacio, de la hora final de Belmonte, ¿no? Por cómo decide de esa hora definitiva, esa hora fatal, ¿no? Y él era un conglomerado de todo. Era un hombre que vivía intensamente todo lo que hacía, todo lo que vivía, es decir, vivía la pobreza, como vivía la riqueza, como vivió todo lo que un hombre puede vivir la vida, pero lo vivía muy intensamente. Cuando la pobreza era de una intensidad absoluta. Había días que no tenía para comer, y después había días que lo tenía todo. Un hombre que tenía montones de fincas, era un gran propietario, un latifundista. Es decir, que era un hombre y en cambio, pero siempre se anidó en la humildad. No fue un hombre nunca que tuviera muñecos en la cabeza, ni que fuera vanidoso, sino fue un hombre que siempre le gustaba vivir la vida del campo. Aunque él se hacía mucha vida en Madrid, en Barcelona, también gustaba mucho venir aquí a la ciudad condal, ¿no? Pero es realmente donde se sentía muy a gusto, es siendo libre como campero. Era la esencia, la sustancia se acostaba vestido y tenía muchísimos problemas con la mujer, comía con los dedos, una serie de cosas que lo hacía solamente en el campo. Cuando iba fuera ya se tramutaba, y él decía, qué difícil es adaptarse a la gran ciudad. ¿Y por qué Juan Belmonte decía que 5 por 4 son 21 y me llevo 3? Sí, él decía, porque era muy curioso, él normalmente era un hombre que tenía mucha vista comercial. No era un hombre que le gustaba el dinero, que quede bien claro, pero en cambio era muy listo para los negocios, para lo que emprendía. Un hombre que tenía una gran capacidad, pero era muy tímido, a su vez, lo que decíamos antes. Entonces hay una anécdota muy graciosa que viene al hilo de esto, como él tenía muchos pedigüeños en aquella época que iban detrás, ¿no?, que los acosaban en la calle prácticamente, y él iba dando a cada uno lo que podía y tal. Y una vez se le acercó uno y le dice, don Juan, ¿me puede usted dar 5 duros, que se me ha olvidado la cartera en casa? Y le dice Juan Belmonte, ¿y cuánto vale un taxi? Dice, un taxi vale 2 duros. Dice, pues coge y ve un taxi y ya me ahorro 3 duros. Ve por la cartera en un taxi y ya me ahorro ahora mismo 3 duros. Ese era el Belmonte de ese 3x4. Y no era un hombre muy generoso, era lo ocurrente, lo ingenioso que era, ¿no? El padre se casó con una hermana de la madre. ¿Era normal eso en aquella época? En aquella época no era muy normal. Sí se darían casos, pero no era el caso que se daba con cierta normalidad, no. ¿Y era normal casarse y no tener relaciones? Él lo llegó una vez a decir. O sea, pero ya en la edad postrera, ¿no? Cuando ya iba al final, decía que él dice, una vez iba por la calle y le preguntaron, don Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y dice, aquí luchando con el perro fino del seso.
qué frase más contundente y maestra, usando con el perro fino del sexo. Y eso era totalmente desconcertaba, ¿no? Es una frase que tú te... Y era que él decía que él le tachaban últimamente de que tenía muchos amantes, cosa de mi libro trato de sondear por ahí con los amigos, con los familiares, ¿no? Cercanos, ¿no? Y le tiraban de eso, ¿no? Y él, en cambio, era una contradicción porque decía, yo me gusta vivir solo. Él, de eso, cuando yo visité su finca de Gómez Cardeña, él tenía varios dormitorios, incluso, y uno de ellos donde él dormía siempre, el más solitario, el más alejado, que había de todo, era un eremita. Además, entrando en Gómez Cardeña en su finca, me acuerdo que recordaba el olor a convento, cuando uno metía en un convento de fraile, ese olor a claustro que venía, ¿no? Y aquello me impresionó mucho, muchísimo, su misticismo, ¿no?, andaluz en aquella casa. ¿Y cómo fue su vida de niño? La vida de niño fue fascinante, Belmonte. Yo creo que la mayoría de la niñez, esos paraísos perdidos que se hablan, ¿no? Yo creo que todo el mundo tenemos muchos paraísos y una niñez bonita, porque la niñez es animista, a todo se le da alma, ¿no? Es decir, tú coges una latita y puedes ser un avión, que un tren, que un barco, ¿no? Se le puede crear esa edad creativa a la niñez, eso fundamenta mucho en la vida. Y entonces la vida como era una vida muy estrecha, él tenía que ir a vender encaje, por la calle vendiendo encaje con un canastito, buscándose la vida, con una ternura, con una cosa, y fue muy duro, pero dentro de la dureza que él tenía, era un chiquillo que estaba contento con su sino en ese sentido, ¿no? Él lo veía todo con cierta poesía. Él contaba de una grabación que salió, que se encontró hace poco, que se le apareció en casa de su hija Blanca Belmonte, que estaba arrumbada allí, y en cambio hablaba de eso, de la niñez. Decía que lo que más le gustaba es oír a las mujeres mayores, a los mayores de Triana, cuando hablaban de las naranjas. Y las naranjas eran las naranjas. Y dice, ¿por qué le decían naranja a las naranjas? Se quedó toda la vida con esa duda, ¿no? Dice, y contaba ahí, es muy sustanciosa, que la transcribo entera. La cinta esa la transcribo por primera vez entera, va transcrita en el libro, entera. No era muy agraciado, era feucho, ¿no? Sí, de joven tenía cierto atractivo, no es que era feo de joven. Él empezó ya de mayor, se le empezaron a violentar los rasgos, ¿no? Y también había llevado una vida muy fuerte. Belmonte era un hombre muy inquieto. Eso, aunque fuera un hombre tranquilo en apariencia, hay que tener, entrando en su biografía, hizo muchas cosas en la vida. Que si ya se retira del toro, pues bueno, voy a dejar los toros. Él se dedicó a rejonear a caballo, monta a caballo, con lo cual ya tenía otro, no abandonó los toros jamás, iba toreando de luces ya de mayor, lleva a los campos, lleva a las fincas, y es un hombre muy gastado, un hombre que murió con 70 años, que era un joven, relativamente joven todavía, en cambio de un hombre que estaba a caballo, iba arrastrando los pies, que ese fue uno de los desencadenantes de la muerte de él. La vejez no... ¿Y el torero Joselito cuántos percances tuvo antes de morir? ¿Joselito? Sí. Joselito no lo cogieron mucho los toros. Joselito, cuando le dieron la cornada, fue definitiva en Talavera de la Reina. Él tuvo algunos percances, pero no de gran gravedad, puntazos, reborcones, mejor fracturas, magulladuras, pero con grave. Belmonte sí tuvo varias corridas muy graves. ¿La muerte de Joselito cómo le marcó a él? Sí, se marcó mucho. Mucho eso a él le fue una tristeza, cambió mucho. Incluso llegó a cambiar hasta su forma de ver las cosas y su forma de torear, llegó a cambiarla. Él una vez pasó por Gelbe, por el pueblo de Joselito, que allí tiene un monumento de Comunidad Valera, y iba con un notario que escribió mucho sobre él, un tal Luis Bollaín, y le dice a Luis Bollaín, al pasar por el monumento de Joselito, dice: Luis, me ganó la pelea en Talavera, allí me ganó la pelea. O sea, como diciendo fíjate cosa más curiosa, cuando el otro le dice, Valle Inclán, cuando le dice, Juan, solamente te faltó morir en la plaza para llegar a ser un mito, y dice, ahora lo que se pueda, y tenía 22 años. En aquella época era normal que el torero muriera en la plaza. Porque no había los medios que hay hoy, la clínica, los medios, los adelantos, pues estaban hoy. Entonces una gangrena gaseosa se presentaba con suma facilidad, y cualquier operación que tuviera hoy se estaban viendo en la plaza, que hay operaciones cogidas terroríficas, ¿no? Que una de las cosas más desagradables que tiene la fiesta de los toros, tiene esa parte cruenta. La fiesta de los toros tiene una parte muy bonita, que es la estética, el dinamismo, el colorido, tiene una serie de sensaciones pictóricas que son inigualables, no son únicas. Pues tiene su parte cruenta, que es muy desagradable, ¿no? Nada, la sangre, los picadores, la bandería, que tiene cierta cosa que yo comprendo, al que no le guste lo comprendo perfectamente. ¿Cuál fue la mayor aportación de Juan Belmonte al mundo de los toros? La aportación, hizo varias aportaciones. Se habla de la revolución de Belmonte, se habla siempre dentro de lo taurino, dentro de la tauromaquia. Sí, evidentemente, él paró el toreo, mandó y templó.
Parar es, cuando viene el toro, no quitarte, sino no hacer el pie, sino con quedarte quieto y ahora embarcar toro, que es embarcarlo, que es pararlo, templarlo muy despacito, ¿no? Y mandarlo, eso es muy fundamental. Pero ahora hizo dos revoluciones que eran más importantes, que era en lo social y en lo económico. Es decir, antes de Belmonte el torero no ganaba apenas nada, no ganaba muy poco dinero, se ajustaba por unos precios ínfimos. Con Belmonte se empezó a elegir grandes cantidades de dinero, hay una revolución muy grande. En lo social el torero no estaba bien visto, estaba visto como gente del bronce, gente de baja estofa. De esto también contribuyó mucho el escritor Eugenio Noel, con aquella campaña que hizo antitaurina, con libros, con folletos, y en cambio él consiguió que la gente mirara al torero ya como un ente, como algo, ¿no? Ya imbuido en la sociedad. ¿Había reventa también en la entrada en aquella época? Se había empeñaba la gente las joyas y todo. Los calzones y todo lo vendía. O sea, era horrible, había una reventa, había de todo. Solamente con Joselito igual, lo de mano. Era los que... ¿Y es verdad que Juan Belmonte acabó leyendo, pues yo qué sé, 60 libros en una temporada? Sí. Él llevaba libros, curiosamente, en el esportón, eso que lleva los toreros para el traje, llevaba libros siempre. Además, si le faltaba, mandaba a Antonito Conde, que era su mozo de espada, abría mejor el esportón y decía, ay, falta un libro, aquí no ha venido un libro. Antonio, llégate y me compro un libro, el que sea, ahora mismo. Y iba, le daba igual, y Juan, ¿qué le traigo? Es que tú encuentres un libro quiero. Y le traía un libro de cocina y se lo empapaba, ¿no? Él cogía y entraba en Gómez Cardeña, tenía una biblioteca muy buena, y muy seleccionada, No era esta biblioteca muy variopinta, muy mucha miscelánea, ¿no? Sino un autor claro, él vivió una época muy buena, conoció a los escritores del 98, aunque ya eran mayores, ¿no? Del 27, también otro con dos generaciones, 98-27, tuvo mucho trato, de manera que muchos de los libros que él tiene se los regalaban los mismos autores, o sea, los mismos autores, de manera que tiene una biblioteca impresionante, vamos, una cosa, una maravilla. Bueno, también contra lo que mucha gente tenía creído o pensaban, murió de un tiro que se pegó. ¿Por qué se pegó el tiro? Eso es difícil. Bueno, esto es libro, hay medio libro para tratar de explicarnos por qué, ¿no? Hay indicios, porque que no vamos a mover ahora en indicios, no racionales, ¿no? Y él, la mañana, vamos a ir al grano, no vamos a entrar en antecedentes, ¿no? Él se levanta una mañana. Y él tenía la tristeza, que me hablaba antes, en fin, todos sus problemas que él tuviera, los llevaba por dentro, que nadie lo iba a saber, ¿no? Pero él se levanta una mañana, se fue al campo como otro día cualquiera, me lo cuenta su íntimo amigo José María Medina Villalonga, que era del duque de Alcalá, del duque de Feria, ¿no? Y era muy amigo de él, íntimo, un señor extraordinario, yo llegué a hablar con él antes de morir, ¿no? Y el hombre, pues, me dijo, en la Plaza Nueva de Sevilla, pues se encuentra Juan, dice, Juan, ¿dónde va? Dice, hombre, voy a ir para el campo como cada día. ¿Te vienes conmigo? Es lo raro, ¿no? Y le dijo a don José María, dice, no puedo irme porque hoy tengo que hacer un asunto tal y no puedo ir. Y entonces se fue solo. Llega al campo, muy bien, llega, pone el motor del agua, esos motores que armaban un ruido infernal de aquella época, claro, Asunción y Concha, que eran las que vivían allí, eran las que cuidadoras de él, notaron raro que encendiera él el motor del agua cuando había agua y todo, dice, qué cosa más extraña, ¿no? Él se bebía todos los días medio whiskycito porque decía que eso era muy bueno para la determinación de la coagulación de la sangre, que era muy bueno para la sangre. El whisky entero, claro, fue la señal de alarma. Llegaron, lo vieron las mujeres, vieron, aquí pasa algo. El motor abrieron y entonces él estaba totalmente contado por el mayoral que habla en el libro, el mayoral que fue el que le quita la pistola y todo. Y entonces él se sienta, se toma una pistola y se pegó el tiro, curiosamente al contrario, en vez de así. Curiosamente. La pistola era muy pequeña, era un calibre de 3,6, casi de juguete, una pistolita de juguete que de lejos no llegaba, ¿no? Total, que cuando entra el mayoral lo ven que dice, ay, don Juan se ha desmayado, porque no tenía ni sangre el pobre. Y cuando se dieron cuenta del agujerito que tenía, casi le quitaron la pistola de la mano, tal. Entonces ahora llegaron, en fin, ¿cómo le ha quitado usted la pistola al mayoral? Esto no puede usted hacer, ahora le pueden culpar a usted. Esto es un disparate, tal. Entonces, mirando, encuentran debajo un papelito y ponía de mi muerte que no se culpe a nadie. Y había puesto la fecha en número romano, que nunca lo había puesto. La fecha del día y el número romano, impresionante. Y entonces eso era una muerte, desde luego, con mucho tinte romántico.
Era una cosa con mucho romanticismo. Y es verdad que el día de antes se había ido a ver a la Enriqueta y le entregó un sobre y una joya, unos regalitos. Sí. Eso hay documentos, por ejemplo, ahora ha muerto, mira, ayer precisamente murió Juan Belmonte Fernández, un nieto de él, Mato de Toro también, ese mismo, que yo no he podido entierro y no me cogí de aquí en Madrid. Y efectivamente, él le llevaba, ellos tenían un, ¿cómo se llama esto? Un señuelo, ¿no? Para entablar la relación, le ponía una zapatilla a ella en la ventana, quiere decir que no había moro en la costa, ¿no? Para entrar. Y ahora, cuando entraba, pues bueno, pues vio que aquel día no le puso las zapatillas, ¿no? Y él se fue muy disgustado, diciendo, aquí pasa algo, tal, en fin. Y entonces sí, tuvo ese último amor, que ella fue después una institutriz, curiosamente, de Anthony Quinn. Ella tuvo, y este Juan Belmonte Fernández, el hombre que ha muerto, era el que presenció, digamos, me contó a mí todo este proceso de esta amante oculta que tenía Juan Belmonte. Pero él no era amante ya, él se había separado ya de la mujer. ¿Y la finca Gómez Cardeña la siguen manteniendo? Ellos no la tienen ahora en arrendamiento. Ahora mismo lo tienen en arrendamiento. Ellos no la tienen todo allí. Está el cuadro de Zuloaga, toda su vida. Y allí a Gómez Cardeña, pues encontrarse la figura de rediviva de Belmonte, ¿no? Yo estuve allí hasta las 2 de la mañana en una cena impresionante, ¿no? Y es verdad que hay dichos de aquella época, lo que se entiende no se llora. Ay, sí, hace Luis el mismo Rosales. Vientecillo que cuando enterraron a Belmonte. Oh, qué bonito es Luis Rosales, ¿no? Se llora lo que no se entiende, Luis Rosales, muy bonito, efectivamente. Pero esto y el mismo Vientecillo, cuando enterraron a Belmonte, lo escuché yo en las calles Feria precisamente. Iba yo pasando y había un señor mayor y así, hoy un vientecillo el mismo día, y después de 30 y tantos años, acordarse del mismo viento que hacía aquel día. Sí, la verdad que sí que enternecedor. Dice, y después de serlo todo, sí, te sentirás tan pequeño que quisieras empezar por los caminos del tiempo. Por los caminos del tiempo. Esto era un poema de Martínez Remy, y era quizá la tesis final. Yo descubrí este poema, que me lo recitó, no sé si tú tienes noticia de Gabriela Ortega, aquella razoda sí, que hubo gitana, un dos y tres, que recitaba a García Lorca, a Ignacio Sánchez Mejía, el poema de Lorca, las 5 de la tarde de la Junta. Pues esta mujer me recitó una vez el poema y lo anoté, de Martínez Remy, y digo, este va a ser la tesis de mi libro, totalmente. Y efectivamente, por un verso llegué al final del libro. De manera que el libro arranca con un cuadro y termina con un poema, por decirlo así. Claro. Yo no sé, señor Jesús Cuesta, cuando venía para aquí, si pensaba que le iba a preguntar algo que no le he preguntado, pero usted tiene ahí la posibilidad de decirlo. Ahí tiene su cámara, yo le agradezco muchísimo porque ha puesto sobre en el mundo otra vez a Juan Belmonte, torero, amante del toreo y una bella persona. Muchísimas gracias, mucha salud y mucha felicidad a usted. Ahí gracias, tiene su cámara, igualmente, encantado. Gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, esta ha sido quizá una de las obras que con mayor cariño, con mayor entrega he hecho en mi vida. Empleé muchos años, casi 4 años de mi vida hacerla, que ya lo explicaba antes, y hay muchas cosas siempre que quedan en tintero, sobre todo el proceso de creación y todo lo que yo he querido, pero a mí lo que quisiera remarcar, quisiera remarcar es que el libro se lee como, digamos, con una amenidad extraordinaria, y no hay que tener los prejuicios de que si nos gustan los toros o no nos gustan los toros, porque el libro está tratado con un respeto máximo hacia todo el mundo, ¿no? Y a mí lo que más me preocupa y me ocupa es que el libro hubiera tenido ese hilo y sobre todo, retratar la figura de Belmonte en su personalidad, sus acciones, sus reflejos en la vida. En fin, yo creo que este sería la síntesis de lo que he hablado con Justo. Yo creo que ya poco más podríamos añadir.